Soy Lorenzo Meyer y esta es mi contribución quincenal para Sin embargo, que en esta ocasión he titulado Del timón, la tormenta y la 4T. La continuidad. En el viejo régimen, especialmente en los años del PRI, que actuó como partido prácticamente único, resultaba muy conveniente que al inicio de cada sexenio y a falta de un auténtico sufragio efectivo, y de otros elementos de la democracia formal, los presidentes emplearan un discurso y tomaran algunas decisiones, ligeros golpes de timón, que servían para marcar una cierta diferencia y distancia con su antecesor. Se trataba de dar la impresión de que había cambios políticos importantes dentro de la continuidad del régimen, pero solo en el caso del presidente Lázaro Cárdenas. Su sexenio fue de 1934 a 1940, hubo efectivamente una transformación significativa respecto del pasado inmediato. Pero a partir de 1941, los sucesores de Cárdenas retomaron en lo esencial la ruta política ya marcada por los vencedores de Villa y Zapata, y la nave del Estado mexicano siguió el rumbo trazado por los fundadores de lo que se llamó la familia revolucionaria. En contraste con los usos y costumbres del régimen que ya concluyó, o casi ya concluyó, el de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha considerado necesaria una rectificación del rumbo trazado por el movimiento encabezado por Andrés López Obrador y modificar el proyecto en marcha. Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha conducido su gobierno de una manera menos dada a chocar de frente con la ola, como ocurrió con frecuencia en el sexenio pasado, pero finalmente no ha modificado la esencia de la trayectoria trazada entre 2018 y 2024. Al contrario, una y otra vez la jefa del gobierno ha reiterado que la cuarta transformación debe de seguir adelante sin titubeos, pues es una empresa de largo aliento, con rumbo ya definido y que debe mantener la continuidad de fondo. El sostenimiento de la legitimidad del mandato de la presidencia Sheinbaum está afincado no en buscar un contraste con AMLO, sino en avanzar en lo esencial del programa López Obradorista y en la autenticidad del sufragio efectivo que tuvo lugar en 2024 y donde recibió el 59.5% de los votos, y también está fincada en ese 70-79% de la aprobación de su desempeño posterior, ya como jefa del Poder Ejecutivo. La variación en las cifras depende de la encuestadora que se elija, pero no hay duda, es un apoyo mayoritario. Y ese desempeño tiene como propósito explícito justamente el seguir adelante con la obra de AMLO, desmantelamiento pacífico del viejo régimen, notablemente en su afán de separar poder político de poder económico, transformar al poder judicial para que deje de ser baluarte de los restos del antiguo orden, continuar con las políticas que dan contenido al lema de por el bien de todos, primero los pobres, disminución de la desigualdad, ampliación de los programas sociales, construcción de infraestructura, ferrocarriles, carreteras, hospitales, universidades, austeridad republicana, lucha sistemática contra la corrupción al más alto nivel, restauración de la seguridad en todo el territorio, preservar el espacio de soberanía que obliga a que obliga la vecindad con el imperio, especialmente en tiempos de Donald Trump, etcétera. De los procesos de cambio llevados adelante por Claudia Sheinbaum, vale la pena aquilatar uno fundamental y muy reciente. La presidenta pudo haber hecho
caso a las voces que dominan en los medios masivos de información y que hasta el final aconsejaron usar la coyuntura abierta por el arranque de la nueva administración para buscar una salida menos radical que la propuesta por AMLO para transformar al Poder Judicial. Para finales del gobierno López Obradorista era claro que el proyecto del nuevo régimen requería superar el obstáculo que representaba la oposición frontal y constante de la Suprema Corte en su calidad de último y formidable baluarte del antiguo arreglo político, y también era claro que para ello ya no se podía recurrir a la fórmula usada por Ernesto Zedillo en 1995, desaparecer de un plumazo y por la mera voluntad presidencial a toda la Suprema Corte de Justicia y recrearla a conveniencia del Poder Ejecutivo. Eso ya no se podía hacer. AMLO intentó inducir el cambio en el aparato judicial por la buena, por la vía de la negociación con los interesados, y para ello sugirió que fuera la propia Corte la que diseñara el proceso y el alcance del cambio para no hacerlo de forma traumática. Sin embargo, al grupo duro dentro del Poder Judicial, particularmente dentro de la Corte, le faltó visión y le sobró soberbia, y simplemente se empeñó en seguir la línea de confrontación abierta y directa con el López Obradorismo, apoyándose en aquellos interesados en mantener al Poder Judicial como baluarte del status quo. Fue así como el primer sexenio de la 4T concluyó con un impas y heredó a la sucesora la tarea de deshacer el entuerto. La presidenta Sheinbaum bien pudo aprovechar la coyuntura para replantear el problema y de paso marcar una diferencia con AMLO para disminuir la presión interna y sobre todo la externa, la proveniente de Washington, que exigía no tocar a la Suprema Corte ni al aparato judicial, que pese a no gozar de buena reputación, sí protegía con eficacia intereses económicos sustantivos. En suma, ante la coyuntura descrita, la presidenta no titubeó y se propuso lograr lo que AMLO había empezado. Fue el empeño de la presidenta el factor que logró cambiar de raíz y en un proceso sin retorno, no solo a la cúpula judicial, sino a todo el poder, ese tercer poder del Estado. Los obstáculos a superar ahora. Hasta hoy, la continuidad del proyecto López Obradorista se sostiene y se ahonda, pero su actual líder, la presidenta Sheinbaum y su movimiento, tienen en el futuro inmediato retos formidables. No se prevé que las tormentas políticas amainen y van a requerir tanto de la mano fuerte en el timón de la nave estatal como saber capotear las grandes olas minimizando el daño que puedan causar. Para empezar, la 4T debe decidirse a cerrar ya, pero satisfactoriamente, heridas que son compromisos morales y que el mero transcurrir del tiempo no puede curar. En esa lista, en primer lugar, destaca el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014. La sospecha sobre el papel del ejército en esa tragedia lleva ya 11 años y no desaparece. Desde luego, el caso de los altos mandos de la Armada involucrados recientemente en el contrabando masivo de combustible hace obligatorio proceder a aclarar a fondo y no permitir que se agregue a la Armada a la lista de lo no resuelto por el ejército.
El caso Ayotzinapa y el contrabando masivo de combustible son ejemplos destacados de un reto aún mayor, el del crimen organizado. Es verdad que el Gabinete de Seguridad se reúne todos los días y que las estadísticas indican una baja en casi todos los delitos, pero también queda claro que los carteles del crimen organizado siguen operando y no solo como estructuras dedicadas al contrabando internacional, sino también dedicadas a la extorsión y violenta al interior de nuestras fronteras, y eso afecta a amplios sectores de la población, además de continuar siendo una falla del Estado que es motivo de presión norteamericana sobre nuestro país. La Guardia Nacional, identificada como una institución generada por la 4T, puede evitar la corrupción de sus mandos y puede ser eficaz en la reconstrucción del control efectivo de todo el territorio nacional, pero aún tiene que demostrarlo, pues sin el control de ese territorio, el Estado mexicano no puede cumplir a cabalidad sus funciones. El entorno más difícil en el que tiene que navegar la presidenta, su gobierno y México como país es el internacional. Hoy las condiciones son más difíciles que en el pasado inmediato. La llamada guerra de los aranceles, desatada a nivel global por el gobierno de Washington, encuentra a México muy poco preparado para la defensa, ya que el 80% de nuestras exportaciones van al mercado norteamericano y en ese campo nuestra dependencia es extrema. Se puede incrementar la acción contra los carteles del narcotráfico, sin duda, pero mientras Estados Unidos siga siendo el gran demandante de drogas prohibidas, ese flanco débil seguirá abierto y es difícil que nosotros lo podamos cerrar con nuestros propios instrumentos. Tampoco es mucho lo que el gobierno de nuestro país puede hacer para evitar que la Casa Blanca siga caracterizando a México como un país invasor por el origen de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. En fin, hasta ahora Claudia Sheinbaum y su equipo han manejado bien el timón de la nave mexicana y no se han apartado de la ruta original señalada por la brújula de por el bien de todos, primero los pobres. Por tanto, hoy hay que insistir en que lo logrado es mucho, reconocerlo, pero no hay que amilanarse ante la magnitud del reto que se vislumbra en lo porvenir de una empresa que finalmente no es responsabilidad solo de la presidenta o del gobierno, sino que es una responsabilidad colectiva. Todos estamos empeñados en el mantenimiento y buen estado de esa nave que es México. Muchas gracias por su atención.